Bienvenidos a la clase de hoy. Les voy a pedir que prendan las cámaras y recordemos que hoy día, chiquillos, es la segunda parte de las disertaciones. Aprovechemos que somos pocos, así no les da tanta vergüenza a algunos, que yo sé que les cuesta. Así que vamos a empezar rapidito porque como es con tiempo cronometrado y son varias personas, para que no quedemos justos con el tiempo, ¿ya? Hoy día, niños y niñas, estamos en la clase 16 y seguimos estudiando la época colonial. Es la segunda parte de las exposiciones. Hoy día es jueves 8 de octubre y vamos a trabajar las habilidades de investigar, representar y exponer. ¿Ya? Las instrucciones de la clase de hoy, que tienen que ver con las exposiciones, son primero que todo tener su cámara encendida. ¿Ya? Recuerde que yo estoy evaluando la disertación con la misma pauta que yo le envié hace harto tiempo atrás y dicha pauta evalúa su presentación y además su trabajo enviado al correo. Fecha, composición del PPT, investigación y lo que tiene que ver hoy día con la profundización de contenido, dicción, vocabulario, etc. Todos los participantes del grupo exponen, en el caso de ser uno, por supuesto que solamente esa persona, como máximo 10 minutos, no puede pasarse los 10 minutos, ¿ya? Y los demás compañeros, por supuesto, que deben escuchar y poner atención. El día de ayer expuso la Estrella más su grupo, expuso la Connie Alvarado, y ellas dos. Y quedó para hoy día las siguientes personas. Tenemos al Nico y su grupo, tenemos al Martín Iturrieta, a la Anaís Ponce, tenemos a Gabriel Sánchez y el Miguel Vázquez. ¿Ya? Yo les comenté, bueno, hoy día espero que todos hayan sabido de que la clase se corrió una hora porque yo y todos los profes estábamos en una reunión y tenían que tener su diapositiva a mano, lista para ser proyectada. ¿Ya? Ayer me pasó en el séptimo, que también estamos en disertaciones de Roma, que me decían que yo les proyectara, yo tengo los PPT guardados, les proyectaba, pero lo mejor es que ustedes proyecten su propio PPT, porque yo avanzando me decían, profe, no, una atrás, una adelante, no, retroceda, devuélvase. Entonces al final fue un enredo. Ya, mejor que usted, yo le doy le habilito la opción para compartir y usted es dueño de su presentación. ¿Ya? Así que vamos a empezar pues. Estamos con la grabación lista. Viene entrando Ivania. Y empezamos. Anaís, ¿empiezan ustedes? ¿Quién va a compartir, usted o la Brigitte? Yo. Ya, le voy a dar entonces la opción de compartir. Ahí estaría listo. Ya. Ah, tiene que... Sí, 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 ahí está. ¿Me avisan si se ve, por favor? Por supuesto. Sí, Ya. se ve súper bien. Eso. Ya. ¿Empezamos, ¿no? Primero que todo, me encantó ver el tema que ustedes averiguaron. Porque yo no sé si les conté, pero este tema fue el tema de investigación de mi tesis cuando yo me titulé en la universidad. De hecho, mi tesis, que por ahí anda en alguna de los muebles, el libro, que es un libro gigante, una investigación eterna, se llama Pensamiento apocalíptico y pensamiento infausto de la época colonial, tiene un título súper largo. Así que cuando lo vi, yo dije, ya, esto se viene bueno, así que les tengo harta fe, chiquillas. Ustedes me avisan. Ya. Ya. Buenos días, compañeros. Buenos días, profesores. Hoy hablaremos de los pensamientos apocalípticos surgidos en la época colonial. Ay, espérenme, que se me descontroló esto. Calma. ¿por qué sigue avanzando? La emoción, la emoción. No, que estaba presionando la pantalla para poder pasar las diapositivas y se me pasaban solas. Ya, empezamos de nuevo. Ya, de nuevo.
Perdón los inconvenientes. Buenos días compañeros, buenos días profesores. Hoy hablaremos de los pensamientos apocalípticos surgidos en la época colonial. Este trabajo hablará sobre los pensamientos apocalípticos basándose en la influencia que tienen los europeos con la llegada a América. Para entender mejor y tener más claridad de lo que vamos a hablar, definiré la palabra apocalipsis. Esta es originalmente griega y surge en la exégesis del corpus bíblico, ya sea desde el de Daniel o el de Juan, uno de los llamados discípulos de Dios, y significa revelación o proyección, que partiendo de una historia transcurrida proyecta una historia por terminar. En el siglo XVI, el horizonte de la Europa cristiana estaba dominado por el requerimiento de un profundo cambio y por el anhelo de volver a la forma eclesial apostólica de los inicios. Estos pensamientos se dieron por la religión e influencia que tenían de los españoles, puesto que ellos les enseñaban y hacían que adquirieran los conocimientos que ellos tenían. Influencia cristiana. Estos pensamientos contienen una muy fuerte influencia de la religión, ya que al traer el cristianismo también se trae consigo al libro sagrado, o sea, la Biblia. Esta contiene escritos donde al final de ella se habla de un apocalipsis, por lo que generó controversia entre sus fieles, lo cual eran gran parte de la población en esa época. Estos se empezarían a preguntar y cuestionar si realmente pasarían los sucesos narrados aquí. El propósito del libro es revelarnos el inicio y el final de nuestro mundo, incluyendo la razón de nuestra existencia. Este libro tiene dos testamentos, el Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo se conforma por 39 libros y el Nuevo Testamento se conforma por 27, los cuales al unirlos forman la Biblia actual, con un total de 66 libros. Este libro fue escrito por Juan el Teólogo a base de sus experiencias propias. Dentro del Nuevo Testamento es donde se encuentra un libro llamado Apocalipsis, donde se narran sucesos que pasarán en un futuro en el cual estaríamos viviendo actualmente. Ejemplos. Capítulo 22, versículo 1. Los santos reinarán en esplendor celestial. Cristo vendrá y los hombres serán juzgados. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Capítulo 8, versículo 6. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Capítulo 8, versículo 7. Y el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo, y fuego mezclados con sangre, y fueron arrojados a la tierra. Y la tercera parte de los árboles fue quemada, y se quemó toda la hierba verde. Este suceso en particular se puede asociar a los incendios grandes ocurridos en Australia, California y el Amazonas. Capítulo 8, versículo 8. Y el segundo ángel tocó la trompeta, y algo como un gran monte ardiendo con fuego fue lanzado al mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Capítulo 9, versículo 1. Y el quinto ángel tocó la trompeta, y vi a una estrella que cayó del cielo en la tierra, y le fue dada la llave del pozo del abismo. Capítulo 9, versículo 3. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y fueles dada potestad como tienen potestad los escorpiones de la tierra. Ay, espere. Conclusión final. En este trabajo vimos cuándo y de dónde surgen este tipo de pensamientos, lo que la Biblia dice al respecto y algunos fragmentos de su último libro, Apocalipsis. Y ahí estaría la bibliografía. Profe, está silenciada. Ahora sí, pues estaba hablando con mute. Ya. Les estaba comentando que les voy a hacer una pregunta y el tema que ustedes abordaron igual es un tema que abre harto debate, que quiere decir que es lo mismo, por ejemplo, cuando se habla de política.
¿ya? Porque hay muchos puntos de vista. Por lo tanto, el pensamiento apocalíptico, como para darle un cierre a la presentación también y complementarlo, en esta época tiene que ver con lo que ustedes acaban de decir, los pasajes de la Biblia que ustedes acaban de leer, hacen alusión a un pensamiento miedoso que se vivía en esa época. Era un pensamiento que también se le llamaba pensamiento infausto, que quiere decir que todo lo que hacían las personas iba a ser castigado por las fuerzas divinas. Cuando habían terremotos, cuando hubieron desbordes de ríos, inundaciones, pestes, todo eso, era porque Dios estaba enojado, porque Dios nos estaba castigando. Era porque, está el día gris, sí, es que Diosito está triste, entonces por eso que está lloviendo, está llorando. Siempre esas conclusiones las personas las sacaban siempre asociado a una respuesta religiosa, porque era un pensamiento apocalíptico, o sea, todo estaba asociado como al fin del mundo, al pecado, la mujer por supuesto que vestía muy, muy tapada, porque si vestía de otra forma, era casi el diablo en persona, o las personas en general también, incluso lo que hablábamos el año pasado de la época medieval, le temían a usar el agua, porque decían que el agua estaba asociado a los demonios, imagínense, ¿ya? Todo este pensamiento apocalíptico tiene que ver con el miedo a faltarle el respeto a Dios, a no cumplir como con el credo religioso. Pregunta entonces para ustedes, ¿qué pasa con el pensamiento apocalíptico hoy en día? ¿Existe un pensamiento apocalíptico o es más bien un pensamiento asociado a lo científico? Hoy en día sigue habiendo ese tipo de pensamiento, obviamente no gran parte de la población lo cree porque el tema de la religión igual ha disminuido un poquito, pero sí sigue habiendo ese tipo de pensamiento y también hay personas que creen que es algo más científico y se van obviamente a la ciencia, pero sigue habiendo personas que creen en este tipo de catástrofes. Ya, muy bien. Efectivamente, hoy día ya el pensamiento religioso pasa a segundo nivel, mucho más abajo que el pensamiento científico. De hecho, por ejemplo, algo súper puntual, yo siempre les digo, en esa época murieron las monjas del claustro acá en una iglesia cerca del barrio que antes estaba ubicado La Chimba, en Calicanto, murieron encerradas en plena inundación del desborde del río Mapocho. Murieron encerradas porque ellas decían que Dios estaba enojado, que tenían que esperar que las aguas azotaran las puertas y ellas iban a morir ahí rezando, ¿ya? Sin embargo, hoy día, si usted ve que se está desbordando un río y el agua le está llegando casi al techo, ¿usted qué es lo que va a hacer? Lo más probable es que va a tratar de salir o buscar alguna forma para poder escapar, ¿cierto? No va a decir, ya me entrego a las manos de Dios porque he pecado mucho. Por lo tanto, como dice la Brigitte, efectivamente hay una evolución del pensamiento y estamos más apegados ahora a la ciencia. Cuando me dicen que va a haber un sismo, digo, ya, tengo que seguir las vías de evacuación, las señaléticas, etc. Antes no pasaba eso, el pensamiento era netamente religioso, ¿ya? Y casi que como que se conformaban con eso. Ya, súper bien. Chiquillas, las debo felicitar, enviaron el trabajo en la fecha puntual que se solicitó. Es un buen trabajo, eligieron un tema entretenido, un tema interesante, y es un tema que no abordamos mucho en clase, por lo tanto igual complementa el contenido. Ambas tuvieron la cámara encendida. El PPT está claro, ¿ya? Tiene imágenes, tiene letras claras y tiene poco escrito, que es lo más importante. Porque cuando uno ve mucha letra, en realidad no se trata de hacer una lectura. Tiene resúmenes, tiene una buena estructura, presentaron introducción, reflexión final, incluyeron fuentes escritas como la Biblia, por ejemplo, definieron conceptos, hablaron de fechas y contextualización de tiempo, o sea, fue muy completa, ¿ya? Su dicción, su manera de hablar, de expresarse, fue un lenguaje culto formal, por lo tanto no tengo nada más que decir. Nunca uno termina de mejorar, así que igual hay algunos detallitos que podrían mejorar para la próxima, que tiene que ver con quizás haber hecho algún contraste de lo que pasó antes,
y de lo que pasa ahora, ¿ya? Pero solo eso, es un detalle. Por mi parte, solamente mis felicitaciones, chiquillas. Súper, súper bien. Veamos entonces ahora, don Miguel Vázquez, ¿está por ahí? Vi que entró. Miguel, ¿estás ahí? Yo la verdad es que si me dicen que no van a prender la cámara porque les da vergüenza, igual en la pauta hay una parte en donde dice si prendió la cámara, ahí no va a tener todo el puntaje. Pero si usted se siente así más seguro y siente que puede disertar así, no hay nada más que hacer. Alguien por ahí ayer prendió su cámara y enfocó sus manos, o así como la parte de más abajo para que no le dé vergüenza. Ya, Miguel, ahí le dejé lista la opción. Usted me avisa cuando comience. Bueno, yo les voy a presentar, buenos días, profe, buenos días, compañeros. Yo les voy a presentar sobre el mestizaje en la edad colonial. Mi nombre es Miguel Vázquez y eso. Bueno, aquí les muestro el índice de primero lo que voy a ver o lo que está en mi PPT. Y vamos a empezar por qué es el mestizaje. Lo subrayado para mí es como lo más importante que puede haber. Así que, ¿qué es el mestizaje? El mestizaje es el encuentro biológico y cultural de diferentes etnias, en el que se mezclan dando nacimientos a nuevas etnias y nuevos genotipos. ¿Cuándo comenzó el mestizaje en Chile? En Chile, este proceso se produjo desde la llegada de Diego Almagro en 1536. El mestizaje durante la conquista fue principalmente obra de los españoles y mujeres indias, ya que la mujer española llegó tardíamente al territorio de forma reducida. ¿Dónde surge el mestizaje? Se originó con la llegada de los europeos al continente y subsecuentemente de los esclavos africanos que vinieron con ellos. Consecuencias positivas y negativas de... Consecuencias positivas y negativas del mestizaje cultural o mestizaje. Bueno, yo aquí voy a mencionar 3 porque igual hay varias, así que las traté de reducir. Para mí las 3 importantes que fueron de ahí fue la cultura humanística de España, dieron inicio al derecho internacional y al derecho de los indígenas. Los indígenas conocieron técnicas de arado mejores. Arado es como una forma de cultura para plantar mejor. Y introducción de la escritura que permitía hacer registros sobre muchos temas. Las negativas obviamente voy a colocar 3, pero hay muchas más a cambio de esta. Invasiones de productos manufacturados como textiles que convirtió a las colonias en centros de ventas forzadas. Desaparición de elementos ancestrales como muchas lenguas y costumbres. Desaparición a muchos de los conocimientos de indígenas que no fueron expandidos sino borrados. Bueno, y acá les dejo mi opinión, que sinceramente mi opinión es como más o menos debido a que, como visto en lo malo, igual hay muchas cosas malas que causaron mucho daño y destruyeron u borraron herencias. Pero por un lado nos ayuda a marcar hechos importantes como la escritura, economía y agricultura. Y nos ayuda a seguir mejorando como personas. Algunas. Eso. Ya, Miguel. Bien. A ver, la pregunta va enfocada principalmente al... Bueno, parece que ayer alguien habló del mestizaje, no me acuerdo muy bien. No sé si fue acá en este curso, en otro curso, pero también lo estuvimos hablando. Y ¿crees tú, por ejemplo, que el mestizaje que se está dando hoy día, es decir, mezcla de otras razas, en este caso ya no es tan solo la Connie, con la Connie, no es tan solo entre españoles e indígenas, sino que el mestizaje que se está dando hoy día, las mezclas, ¿tú crees que ha beneficiado, ha traído consecuencias positivas o qué tipo de consecuencia ha traído, por ejemplo, acá en nuestro país, en nuestro territorio? La llegada de los inmigrantes, ¿qué opinión tienes al respecto? Hoy en día, ¿Sí?
igual es bueno porque así podemos conocer de mucha más cultura y lo que pudo pasar, no sé, por ejemplo, tenemos nueva herencia. Es que no sé, profe. Pero vas bien, Miguel. Dentro de los aspectos positivos es que, claro, vienen con una nueva cultura, es una nueva raza, tenemos un mayor aporte para nuestra herencia, nuestra identidad, y nuestra identidad ahora ya es multicultural porque tenemos mucha presencia de muchos inmigrantes de varios países, ¿ya? Pero sí o sí, hoy día, ¿a qué personas se discrimina? ¿Se discriminará a personas que vienen de razas blancas o sigue pasando esto de las razas más oscuras que uno sigue teniendo el concepto o escuchando de que hay discriminación, de que sufren, de que pobrecito? Bueno, igual por una parte, igual sí, pero se ha ido mejorando esa opinión. O sea, como ya no es tanto como antes. Hay algunas personas que igual lo discriminan y lo toman como esclavo, pero ya se ha ido mejorando esa opinión. Ok. Para finalizar, te quería comentar de que para que ustedes igual sepan, hay un término que se llama la xenofobia. La xenofobia es cuando las personas discriminan, o la palabra lo dice, tienen una fobia, una repulsión a las personas que vienen de otro lugar, a un extranjero, ¿ya? Pero lo que yo creo que pasa acá en Chile no es específicamente xenofobia, es lo que ayer hablábamos con la Connie. Es algo que se llama aparofobia, y aparofobia es la fobia a la pobreza. Lo que nosotros tenemos específicamente es como la fobia para las razas más pobres. Porque tal cual como dijimos ayer, no discriminamos a una mujer italiana, rubia, o a un gringo que viene alto, rubio, con dinero, viene acá a nuestro país. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Es que miramos mal a la persona que está más mal vestida, que viene en una situación de pobreza, o que viene de un país pobre, un haitiano, por ejemplo. Al final el problema no es con el inmigrante, no es con la raza, sino que es como con la situación y el estatus. Ya, así que eso. Ya, Miguel, igual te felicito porque sé que te cuesta o te costó el tema de poder exponer, a veces uno se pone nervioso, así que te atreviste y yo lo valoro mucho. También valoro que hayas enviado el trabajo y te hayas dado cuenta de que necesitabas mejorarlo. Me enviaste varios trabajos, eso significa que igual estuviste pendiente del proceso. Y del trabajo debo destacar que fue bastante resumido, abordó el tema no de manera completa, faltó profundización, pero de todas maneras, por ejemplo, abordaste el contenido a través de preguntas, el para qué, el por qué, el cómo. Eso es muy bueno. Hablaste sobre fechas, sobre épocas, y lo otro que me llamó la atención es que subrayaste como las partes más importantes. Hablaste de las consecuencias y mayormente lo que me gustó más es que hablaste de las consecuencias positivas y negativas. Uno en general como que siempre habla de las consecuencias, pero todas juntas. Tú las ordenaste bien. Y por último, hiciste una reflexión sobre el tema. Breve, pero la hiciste, así que eso está bien. Para la próxima mejorar, tratar de prender la cámara, tratar de no leer tanto, explicar mayormente y darle mayor también profundidad al tema, colocarle más contenido. Pero de todas maneras, debo decir que estuvo bien, ¿ya? Así que, bien, Miguel, nos faltaría ahora, ya tengo al Miguel aquí, que lo hizo bien, faltaría Gabriel Sánchez. Estamos justito en la hora. Profe Natalia, ¿podría usted poner el PPT que yo no estoy en mi teléfono? Ya, dame un segundito, eso sí, ya voy a... Ya, Gabriel, usted me dice cuánto. Ya, al tiro nomás. Ya. No se ve todavía. Se ve la pura pantalla. Ahí le puse play. Eh, Buenos días, profesor, y buenos días, compañero. El tema que voy a presentar. ¿Se salió, profe? Sí, colapsó
a mi computador. Dame un segundito. Ya. Debería comenzar. Grabando. Comience. Buenos días, profesora, y buenos días, compañeros. Hoy voy a presentar mi trabajo de historia acerca del mestizaje. Mi nombre es Gabriel Sánchez y el tema que yo elegí va a ser el mestizaje porque fue una de las que más me llamó la atención acerca de la época colonial. El mestizaje era mezcla de indígena y europeo. La palabra mestizo proviene del latín mixtici, que significa mezclar. A lo largo de la historia, la unión de etnias ha recibido diversos nombres, como criollos para españoles nacidos en América o mulatos para los hijos de padres diferentes, que sería blanco y negro. Y ahí puse dos imágenes del mestizaje. El mestizaje en México comenzó en 1519, cuando los españoles llegaron al sudeste del país y crearon el primer ayuntamiento de la colonia, que trajo consciente el mestizaje. Se decía en tiempos coloniales que unos mestizos vivían como indios y otros mestizos vivían como criollos. De esto se desarrolló una cultura completamente distinta a la indígena y a la española. La sociedad de la Nueva España se fue construyendo como mezcla de sincretismo indígena, europeo, africano y asiático. Los mestizos se dedicaban principalmente a hacer trabajo en minas, otras industrias de la colonia. Algunos realizaban trabajos pesados, mientras que otros vagaban por el territorio en busca de ellos. Mestizo en quien nace de padre y madre de distinta raza, que el término es utilizarse para nombrar al individuo nacido de un hombre blanco y una mujer indígena, o de un hombre indígena y una mujer blanca. Los mestizos estaban en posiciones intermedias, no tenían que pagar atributos de los indios, ni eran esclavos como los negros, pero tampoco tenían los privilegios de los españoles. Ahí puse una foto de la llegada a América. Tipo de razas. De la llegada de América empezaron a aparecer muchas razas como los criollos, los mestizos, mulatos, zambos, negros, que son traídos desde África como esclavos, blancos, indios, y etcétera. Y bueno, profe, ese fue el fin de mi presentación. No, me equivoqué, perdón, profe. Casi. Conclusión, en esta investigación aprendí y me llamó la atención mucho y me ayudó a aprenderla un poco más de memoria, ya que igual a mí me costaba un poco acerca de eso y la mayoría que tenga que ver con los españoles, una historia muy interesante y extraordinaria por lo que nos enseña nuestra historia. Gracias por su atención, profe, espero que le haya gustado mucho. Y esa es mi presentación de historia. Gracias, Gabriel, te agradezco mucho porque sé que no es fácil para varios exponer, y yo valoro mucho, chiquillos, de verdad que hayan aceptado esto y que hayan podido exponer, sobre todo tú, Gabriel, así que felicitarte por atreverse, ¿ya? Va súper bien. Yo creo que de aquí a la enseñanza media, que a ustedes ya les faltan un par de meses para entrar a primero medio, van a estar bien. Les falta solamente más seguridad y creer en ustedes, porque al final el contenido ya lo tienen. Así que al menos por ahí, súper. Una pregunta para la Gabriel, asociado con el tema del mestizaje. Por ejemplo, nosotros como raza mestiza, que ya somos provenientes de hace muchos años, de la época del descubrimiento y conquista, ¿nosotros en qué sector nos ubicaríamos hoy en día? Porque, por ejemplo, hablaste de que los mestizos se dedicaban casi al 100% a actividades mineras, ¿ya? Hoy día pasa, por ejemplo, que nuestra raza se dedica solo a una actividad económica, o cuéntame,
cómo han cambiado las cosas de la época colonial hasta ahora. Que antes los mestizos de igual manera no tenían derecho a trabajar, lo obligaban, y hoy en día pueden trabajar en lo que ellos quieran, ya no se lo obligan como antes. Ya. Y por último, tenía otra pregunta acá. Vamos un segundito. Ya, con esa pregunta. Mientras te voy a comentar ámbitos en cuanto a la observación de la presentación. Ya, cámara encendida, súper bien, Gabriel. Algo muy importante que agregaste en relación a la otra, porque hubieron dos personas más que hablaron de este tema del mestizaje, ¿ya? De los tres fuiste el único que aclaró, por ejemplo, a qué se dedicaban los mestizos. Porque ya sabemos que mestizo es una mezcla de español más indígena, ¿cierto? Pero tú nos contaste a qué se dedicaban, qué es lo que hacía un mestizo, en qué ubicación estaba la sociedad. Así que súper bien. Desarrollaste los conceptos, tuviste una buena estructura de presentación, o sea, fue todo bien ordenadito, bien claro, la presentación fue atractiva, fue precisa, no hubo mucho escrito, hubieron imágenes. Estuvo bastante acotada y tu presentación en sí manejabas el tema a pesar de que hubieron lecturas por aquí y por allá, pero estuvo bien, ¿ya? Así que en general, Gabriel, debo decir que estuvo bastante bueno, ¿ya? Y sería por ahora. Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta que hacer o algo que comentar en relación a las exposiciones de hoy, a las de ayer, por ejemplo. ¿No? ¿Por el chat tampoco? Gabriel, por ejemplo, los mestizos, ¿cómo vestían? ¿Tenían alguna diferenciación en cuanto a las otras razas sociales, a las otras razas y estratos sociales? ¿O uno, por ejemplo, podía ver a un mestizo de forma visual al igual que un español o que un criollo? ¿Habían diferencias entre ellos, así como visualmente hablando? Que los mestizos no tenían así para ropa, le daban poca ropa, por lo que veía en las imágenes que vestían casi sin ropa para taparse su parte íntima, casi igual que el esclavo. No tenían los privilegios como de los españoles, tenían poca ropa. Ya, súper bien. Recordad, chiquillos, que existía la discriminación por el color de piel en la época colonial, ya que era bastante normal el tema de las diferencias según el tono de la piel. Independiente cuál sea su posición económica, el tema de la piel jugaba un factor protagonista en esta época. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba ese concepto? ¿Es un concepto que mencionamos en clases? Empezaba con PIC. La Brigitte parece que el otro día dijo. Pigmentocracia, exactamente. El pigmento, el color de la piel, le determinaba a usted como persona su ubicación en la pirámide social, que era bastante injusto, por cierto. ¿Ya? Así que, bien, chiquillos, debo felicitar a la Anaís, a la Brigitte, al Miguel y al Gabriel por la presentación del día de hoy. Estamos pasados la hora y necesito hablar urgente con el Nico sobre su situación porque vamos a tener que evaluar pero con menos nota, porque hoy día era la evaluación y si no están todas las personas del grupo tenemos que ver cómo lo podemos hacer, pero lo voy a revisar con el Nico por interno.
Me falta para que le digan, si ustedes tienen contacto, con la Amalia, que me mandó su trabajo, me falta Iturrieta, y José, el próximo día miércoles, la primera en abrir vas a ser tú, ya, pero por un tema de tiempo usted no alcanzó, por lo tanto se mantiene tu puntaje y todo tal cual, ¿ya? Así que eso sería, chiquillos, por ahora. Nico, lo hablamos por interno, ya yo tengo tu correo, te voy a escribir a ver cómo lo hacemos. Ya. Ya, si a lo mejor a ti, ustedes me presentan, pero los demás que no se presentaron a la clase no van a tener el mismo puntaje. Eso sí que sí tenemos que ver. Ya, Nico, pero tranqui. Besitos para todos, cuídense, los felicito, que estén muy, muy, muy bien. Chao, chao.